Una joven salió para su descanso de almuerzo y jamás regresó al trabajo. Preocupados, sus compañeros de oficina contactaron a la policía, que prontamente inició una investigación. Lo que descubrieron a continuación parecía más el escalofriante argumento de una película de terror que un crimen real. Sin embargo, pieza por pieza, los detectives lograron desentrañar lo que realmente había sucedido. Carolyn Byington nació el 30 de mayo de 1993 en Plainsboro, Nueva Jersey. Vivía allí con sus padres y su hermana mayor, y desde pequeña tenía el deseo de recorrer el mundo. Tras graduarse de la escuela secundaria, Carolyn se inscribió en el Lafayette College, donde participó en dos programas de estudios en el extranjero que le permitieron explorar tanto Japón como Alemania. Durante su tiempo en la universidad, completó 3 licenciaturas en Relaciones Internacionales, Sociología y Antropología. Al culminar sus estudios en 2015, Carolyn comenzó a trabajar en una firma de marketing cerca de su ciudad natal y decidió alquilar un apartamento en Plainsboro para mantenerse cerca de su familia. Fuera de su trabajo, dedicaba tiempo al voluntariado en la Liga Juvenil local y estaba activamente involucrada en causas benéficas. Durante los años siguientes, Carolyn continuó comprometida con su empleo, apoyando a su comunidad y viajando siempre que tenía la oportunidad. El 10 de junio de 2019, a sus 26 años, decidió regresar a casa durante su descanso de almuerzo. Se esperaba que volviera a la oficina más tarde esa tarde, pero a medida que pasaban las horas, no había rastro de ella. Sus compañeros de trabajo, cada vez más preocupados, intentaron llamarla, pero Carolyn no respondió. La situación era completamente atípica. Carolyn era conocida por su fiabilidad. Rara vez faltaba al trabajo y casi nunca salía de la oficina durante el almuerzo. A medida que la tarde se convertía en noche y aún no había noticias de ella, la preocupación se transformó en genuina alarma. Finalmente, sus compañeros contactaron a la policía para solicitar un chequeo de bienestar. Alrededor de las 6 de la tarde, los oficiales llegaron a su complejo de apartamentos y descubrieron que la puerta principal estaba sin seguro. Al entrar, se encontraron con una escena escalofriante. Carolyn yacía en el suelo, y la cantidad de sangre a su alrededor hacía evidente que estaba muerta. Mientras el médico forense comenzaba a evaluar su cuerpo, los investigadores empezaron a recopilar pruebas e interrogar a posibles testigos. Un vecino le contó a la policía que había escuchado gritos alrededor del mediodía. También recordó haber oído sonidos extraños provenientes del apartamento de Carolyn poco después, ruidos que se asemejaban al movimiento de muebles. Sin embargo, nadie había reportado haber visto a individuos desconocidos y el complejo de apartamentos carecía de cámaras de seguridad. Dentro del apartamento había poco con lo que los detectives pudieran trabajar. Parecía que el asesino había intentado limpiar la escena usando lejía, intentando probablemente borrar cualquier evidencia. Este acto meticuloso dejó a los investigadores con más preguntas que respuestas, sumiéndolos en un intrincado rompecabezas donde cada pieza debía encajar perfectamente para revelar la verdad oculta tras este trágico evento. En el silencio de la noche, una comunidad entera se quedó reflexionando sobre la fragilidad de la vida y la oscura incertidumbre que a veces se cierne sobre el destino humano. Destruir cualquier rastro de evidencia. Esta fue posiblemente la intención que guiaba los extraños sonidos que un vecino mencionó haber escuchado. Sonidos que, muy probablemente, provenían del asesino mientras intentaba borrar su rastro. Mientras la policía buscaba imágenes de vigilancia en los edificios circundantes y perseguía cualquier pista posible, el forense finalizaba el informe de la autopsia. Carolyn había sufrido múltiples heridas contundentes en la cabeza, causadas probablemente por puñetazos. Además del trauma contuso, Carolyn había sido apuñalada varias veces en el cuello con unas tijeras y un destornillador. No había signos de agresión sexual y nada parecía haber sido robado de su apartamento. Sin embargo, un detalle captó la atención de los detectives. Las tijeras y el destornillador provenían del propio hogar de Carolyn. Este hecho ayudó a descartar los dos motivos más comunes, el robo y la agresión sexual.
En cambio, sugería algo mucho más personal. El nivel de violencia empleado sustentaba aún más esta teoría. Parecía que el atacante no solo tenía la intención de matar, sino que estaba impulsado por una furia intensa. Los investigadores comenzaron a hablar con la familia y los amigos de Caroline, intentando identificar a alguien que pudiera tener una razón para hacerle daño. Sin embargo, nadie pudo nombrar a una sola persona con un motivo. Todos describieron a Caroline como amable, tranquila y completamente no confrontacional. No salía con nadie en ese momento, y no tenía relaciones problemáticas ni exparejas que pudieran guardar rencor. Los detectives entonces centraron su atención en los compañeros de trabajo de Caroline, y fue en ese momento cuando las cosas comenzaron a tomar un giro más interesante. Descubrieron que el mismo día en que Caroline salió de la oficina para almorzar, otro empleado también salió alrededor de la misma hora, un hombre de 30 años llamado Kenneth Soul. Al principio este detalle no parecía significativo, pero lo que levantó sospechas fue que Kenneth no regresó a la oficina hasta mucho más tarde ese día. Según su gerente, Kenneth había llamado diciendo que tenía problemas con el coche y que necesitaba pasar por un taller de reparación. Sin embargo, compañeros de trabajo también habían notado un comportamiento extraño. Cuando Kenneth finalmente regresó a la oficina, parecía ansioso y tenía arañazos visibles en la mano. Durante una conversación aparentemente casual, incluso preguntó si alguien podría ser arrestado basándose únicamente en evidencia circunstancial. Los detectives se sintieron intrigados por estos detalles y decidieron indagar más a fondo en el pasado de Kenneth. Era contable, estaba casado y recientemente había dado la bienvenida a un hijo a su familia. La hija de Kenneth había nacido apenas un año antes. No tenía antecedentes penales y, a simple vista, no parecía ser alguien que encajara en el perfil de un delincuente violento. Sin embargo, la aparente normalidad de Kenneth solo aumentaba el enigma. ¿Cómo alguien con una vida tan ordenada podría verse involucrado en un acto tan brutal? Los detectives se enfrentaban a un rompecabezas, donde las piezas, aunque dispersas, comenzaban a formar una imagen de ira y desesperación. La violencia irracional puede esconderse detrás de las máscaras más ordinarias, recordándonos que la verdadera naturaleza humana a menudo desafía las apariencias y los estereotipos. El número de señales de alerta hizo imposible para los detectives descartar a Kenneth como sospechoso. Decidieron interrogarlo directamente. Kenneth repitió la misma explicación que había dado a su gerente, que había salido durante el almuerzo para llevar su coche a un taller de reparaciones. Sin embargo, cuando los detectives le pidieron un recibo o alguna forma de verificación, no pudo proporcionar ninguno. Más tarde, Kenneth cambió su versión. Ahora afirmaba que nunca había ido a un taller de reparaciones. En su lugar dijo que había arreglado el coche él mismo en un parque cercano. Este cambio en su relato levantó inmediatamente sospechas. Para los detectives, el simple hecho de que su historia hubiera cambiado era profundamente sospechoso. Lo que hacía la situación aún más cuestionable era el hecho de que Kenneth era un contador, no alguien típicamente hábil en manejar reparaciones complejas de automóviles por su cuenta en lugar de acudir a un mecánico profesional. A pesar de todo, Kenneth continuaba negando cualquier conexión con el asesinato de Caroline, y en ese momento la policía no tenía pruebas sólidas suficientes para arrestarlo. Pero entonces los investigadores encontraron algo que captó su atención. Mientras revisaban las grabaciones de vigilancia de negocios cercanos, también examinaron las imágenes de una cámara de tablero de un coche patrulla que había pasado por la zona poco después del mediodía. En esas imágenes, el coche de Kenneth era claramente visible, contradiciendo completamente su historia. El complejo de apartamentos de Caroline estaba ubicado en otro pueblo, a unos 10 kilómetros de la oficina. Kenneth había afirmado que estaba trabajando en su coche en un parque cerca de su lugar de trabajo, pero las imágenes lo mostraban en las inmediaciones de la casa de Caroline. Aunque esto aún contaba como evidencia circunstancial, fortaleció significativamente el caso en su contra. Otro detalle que apuntaba hacia Kenneth surgió de la autopsia. Los examinadores médicos encontraron fragmentos de piel bajo las uñas de Caroline,
evidencia de que había arañado a su atacante durante la violenta lucha, y como resultó, Kenneth tenía arañazos frescos en las manos, lesiones para las que no podía proporcionar una explicación clara. El desafío, sin embargo, era que el material biológico recuperado de debajo de las uñas de Caroline no era suficiente para generar un perfil de ADN completo. Aún así, los investigadores recogieron una muestra de ADN de Kenneth y la enviaron al laboratorio para su comparación. Los resultados fueron inconclusos. Si bien el ADN no pudo ser definitivamente vinculado a él, tampoco pudo descartarlo. Aunque no era la prueba concluyente que la policía había esperado, era suficiente para mantenerlo bajo estricta vigilancia. Para entonces, los detectives se sentían seguros de que Kenneth era el responsable. En las semanas siguientes continuaron buscando más pruebas definitivas, pero no surgieron nuevos desarrollos. Finalmente llevaron el caso al fiscal del distrito. En este punto, la búsqueda de justicia se convirtió en un delicado equilibrio entre la evidencia circunstancial y la verdad definitiva. La naturaleza humana, con sus complejidades y contradicciones, se erige como un recordatorio de que, aunque la justicia puede ser escurridiza, el compromiso con la verdad nunca debe vacilar. Después de un exhaustivo análisis de la evidencia, las autoridades concluyeron que el cúmulo de pruebas circunstanciales podría ser lo suficientemente contundente como para persuadir a un jurado. Así, 2 meses después del asesinato de Caroline, la policía detuvo a Kenneth, quien fue puesto bajo custodia mientras esperaba el juicio. Sin embargo, el caso dio un giro inesperado y sorprendente. Mientras los detectives continuaban armando las piezas del rompecabezas, recibieron una carta desde la cárcel, escrita por el propio Kenneth Selmate. Lo que el recluso reveló dejó atónitos a todos los involucrados en la investigación. Según la misiva, Kenneth había ofrecido $15,000 a otro preso para llevar a cabo un asesinato una vez que éste saliera de prisión. El plan era perturbadoramente específico. La víctima debía ser una mujer al azar, de entre 25 y 30 años, y el arma homicida debía ser un destornillador y unas tijeras. Kenneth incluso dio instrucciones precisas al recluso, indicándole que apuñalara a la víctima en el cuello y que limpiara la escena con lejía después. Los detectives no dudaron de la veracidad del testimonio del recluso, ya que esos detalles exactos sobre el asesinato de Caroline nunca habían sido divulgados al público. Solo el asesino podría conocer las armas precisas utilizadas y el método de limpieza de la escena. Pronto se hizo evidente que el retorcido plan de Kenneth era escenificar un segundo homicidio idéntico, creando la ilusión de la existencia de un asesino en serie, dado que él ya estaría encarcelado cuando ocurriera el segundo ataque. Probablemente Kenneth creía que la policía lo descartaría como sospechoso y redirigiría su investigación hacia otro lado. Pero eso no era todo. Kenneth también propuso un segundo y aún más extraño plan a su cómplice. Le sugirió que asesinara al detective principal encargado del caso o que atacara a una de las personas ya entrevistadas durante la investigación del asesinato de Caroline. Si optaba por la segunda opción, Kenneth le instruyó para que montara la escena del crimen de tal manera que pareciera que la víctima había cometido el asesinato de Caroline, dejando una nota en el cuerpo confesando el crimen. El objetivo era que la policía creyera que la persona asesinada era en realidad la responsable de la muerte de Caroline, lo que llevaría a que se retiraran los cargos contra Kenneth y se le concediera la libertad. En cuanto al plan para asesinar al detective, no estaba del todo claro qué esperaba lograr Kenneth, pero parecía pensar que, sin el investigador principal, el caso entero se desmoronaría. Además, Kenneth incluso ofreció consejos a su cómplice sobre cómo evitar ser capturado después de cometer el asesinato, obviando por completo que él mismo ya estaba tras las rejas. Todo el esquema era tan descabellado que parecía sacado de la imaginación de un niño, pero Kenneth estaba absolutamente convencido de que este plan le aseguraría la libertad. Con esta información en mano, los detectives pidieron al recluso que llevara un micrófono oculto y mencionara el asunto nuevamente. El propósito era obtener pruebas más sólidas de las intenciones de Kenneth, capturando cualquier conversación que pudiera incriminarlo aún más.
La situación se convirtió en un juego psicológico de alta tensión entre el acusado y las fuerzas del orden, quienes buscaban desentrañar la mente de un hombre dispuesto a todo por recuperar su libertad. En este intrincado entramado de engaños y manipulaciones, se revela la complejidad de la naturaleza humana, capaz de concebir planes maquiavélicos en un intento desesperado por evadir la justicia. La historia de Kenneth Selmaid es un recordatorio de que, en el oscuro teatro de las pasiones humanas, la verdad y la justicia siempre luchan por prevalecer. En el silencio opresivo de la prisión, Kenneth se convirtió en el centro de una investigación que revelaría uno de los crímenes más perturbadores de su tiempo. Los detectives, siempre atentos, lograron grabar a Kenneth mientras hablaba con una inquietante despreocupación sobre sus planes para organizar múltiples asesinatos. En el mismo día, el personal penitenciario llevó a cabo un registro en la celda de Kenneth y descubrió varias notas escritas a mano que confesaban el asesinato de Caroline. Estas notas, una vez escritas, estaban destinadas a ser colocadas junto al cuerpo de quien su compañero de celda debía asesinar, siguiendo el macabro plan de Kenneth. Confiado en que nadie se tomaría el tiempo de comparar la caligrafía, había escrito las notas él mismo. Este descubrimiento no solo proporcionó a los investigadores pruebas adicionales que lo vinculaban con el asesinato de Caroline, sino que también le sumó cargos por conspiración para cometer asesinato. A pesar de estas revelaciones inquietantes, los detectives seguían sin un motivo claro que explicara por qué Kenneth había asesinado a Caroline. Sin embargo, la verdad no tardaría en salir a la luz, y sería algo que nadie esperaba. Kenneth permaneció en prisión durante varios años, y en noviembre de 2022, 3 años después de su arresto, los fiscales decidieron ofrecerle un trato. A pesar de la abrumadora evidencia circunstancial, carecían de una coincidencia definitiva de ADN, huellas dactilares o cualquier prueba física irrefutable que lo vinculara directamente con la escena del crimen, lo que hacía que el juicio inminente fuera una empresa arriesgada. Así, los fiscales propusieron un trato, una sentencia reducida a cambio de una confesión del asesinato. Kenneth aceptó. Reveló que había comenzado a trabajar en la empresa en 2016, 3 años antes del asesinato. Allí conoció a Caroline y con el tiempo desarrolló sentimientos románticos hacia ella, a pesar de estar casado. Caroline, sin embargo, no compartía esos sentimientos y se lo dejó muy claro. A pesar de esto, Kenneth se negó a dejarlo pasar. En apariencia, mantuvo sus sentimientos ocultos y nunca actuó abiertamente sobre ellos. Para la mayoría de las personas parecía que había superado su obsesión, pero en la realidad su fijación por Caroline crecía silenciosamente, intensificándose día a día, hasta que se transformó en un acoso total. En algún momento, Kenneth tomó en secreto las llaves de la casa de Caroline y hizo una copia, devolviendo las originales sin que ella lo notara. Desde entonces comenzó a entrar en su apartamento cuando ella no estaba, generalmente durante sus descansos para almorzar. Pero no se detuvo ahí. Eventualmente fue más allá e instaló cámaras ocultas dentro de su apartamento para observarla sin su conocimiento. Durante los meses siguientes, Kenneth continuó regresando a su apartamento para revisar las cámaras, y el 10 de junio volvió durante su descanso para almorzar. Lo que no sabía era que Caroline también había decidido regresar a casa ese día, y al salir temprano de la oficina no tenía idea de lo que se avecinaba. En este relato de obsesión y tragedia, el destino de Kenneth y Caroline se entrelaza en un macabro juego de secretos y revelaciones. La historia nos recuerda la delgada línea entre el deseo y la obsesión, y cómo la oscuridad puede acechar incluso en los lugares más inesperados. En el silencio de una celda se desvela no solo un crimen, sino también una advertencia sobre los peligros de las pasiones no correspondidas. Kenneth estaba acostumbrado a que Caroline pasara sus descansos de almuerzo en el trabajo. Por ello, su llegada inesperada lo tomó completamente por sorpresa. Según su confesión, se encontraba dentro del apartamento cuando de repente escuchó una llave girar en la cerradura. Rápidamente se escondió justo fuera de la vista detrás de la puerta principal,
y cuando Caroline entró se dio cuenta de que no tenía a dónde escapar. Sabiendo que estaba a punto de ser descubierto, Kenneth atacó, derribándola al suelo y golpeando su cabeza repetidamente. Agarró unas tijeras y un destornillador de las pertenencias de Caroline y comenzó a apuñalarla, centrando su ataque principalmente en el cuello. Tras su muerte, intentó limpiar la sangre con lejía, pero había demasiada para borrar. Reunió todas las cámaras ocultas, huyó del apartamento y más tarde regresó a la oficina como si nada hubiera sucedido. En enero de 2023, Kenneth fue sentenciado a 45 años de prisión por el asesinato, más 10 años adicionales por conspiración para cometer asesinato debido a su intento de pagar a un compañero de celda para llevar a cabo más asesinatos. Antes de la sentencia, Kenneth hizo una declaración final en la corte expresando sus disculpas a la familia de Caroline. Lo siento cada día por mis decisiones. Si hubiera alguna forma de deshacer lo que he hecho, lo haría sin dudarlo. Lamento profundamente el dolor que les he causado a todos. No hay palabras lo suficientemente fuertes para expresar los horrores que cometí ni el sufrimiento que les traje. También pidió disculpas a su propia familia presente en la sala. Lo siento por quien soy y por haberlo ocultado de ustedes toda mi vida. La máscara que llevaba les impidió ver cualquier señal de advertencia. Solo puedo imaginar el shock y el dolor que sintieron al descubrir la verdad. Pese a esto, muchas personas involucradas en el caso dudaron de la sinceridad del arrepentimiento de Kenneth. No solo había asesinado salvajemente a Caroline para mantener su secreto a salvo, sino que también intentó contratar a su compañero de celda para matar a personas inocentes, todo en un desesperado intento por evitar enfrentar las consecuencias de sus acciones. La esposa de Kenneth, completamente ajena a sus acciones secretas, solicitó el divorcio poco después de su arresto. A pesar de su arrepentimiento expresado, Kenneth rápidamente intentó apelar su sentencia. Alegó que cierta evidencia había sido recopilada en violación de sus derechos constitucionales y debería haber sido excluida del caso. Sin embargo, a finales de 2024, la Corte desestimó su apelación, dictaminando que no hubo errores legales en la forma en que se llevó a cabo la investigación. Como resultado, su sentencia original permaneció intacta. En este punto, parece casi seguro que Kenneth Soul pasará el resto de su vida en prisión. La historia de Kenneth es un devastador recordatorio de cómo el miedo a enfrentar la verdad puede llevar a actos de violencia inimaginables, y cómo las acciones de un individuo pueden destruir vidas en un abrir y cerrar de ojos.